Para ilustrar cómo se pueden encontrar soluciones de ecuaciones lineales de segundo orden alrededor de puntos singulares, vamos a emplear la ecuación de Bessel. Ya nos hemos referido a esta ecuación y hemos visto cómo es una ecuación particularmente notable, particularmente importante, y además un caso en el cual, por las aplicaciones que tiene, resulta ser necesario o conveniente poder encontrar soluciones alrededor precisamente de ciertos puntos singulares. ¿Quiénes son los puntos singulares de la ecuación de Bessel? Pues tendríamos que llevarla a su forma normal, dividiendo por el coeficiente de x segunda. Entonces tengo x segunda más 1 sobre t x prima más t cuadrado menos p al cuadrado sobre t al cuadrado por x igual a 0. De nuevo, como en otros ejemplos de ecuaciones que hemos manejado, la ecuación de Bessel en realidad es una familia de ecuaciones, porque la letra p aquí representa un número real positivo, de hecho, porque pues como está elevado al cuadrado no hay necesidad de considerar p's negativos. La ecuación correspondiente a p va a ser la misma que corresponde a menos p. P entonces representa un parámetro. La ecuación de Bessel en realidad es entonces una familia parametrizada de ecuaciones. Tenemos entonces la ecuación de Bessel o las ecuaciones de Bessel escritas en forma normal. Fácilmente se ve que el único punto singular es 0, porque a de t es 1 sobre t, b de t es t cuadrado menos p al cuadrado sobre t al cuadrado. Ambas son funciones racionales, en el único punto donde no están definidas es en 0. T igual a 0 es el único punto singular de la ecuación de Bessel. Veamos que es un punto singular regular. En efecto, si yo multiplico a de t por t, tengo t por a de t, es t por 1 sobre t, que es 1, y t al cuadrado por b de t es t al cuadrado por t cuadrado menos p al cuadrado sobre t al cuadrado, que es t al cuadrado menos p al cuadrado. Son polinomios, por lo tanto son funciones analíticas, por lo tanto t igual a 0 es un punto singular regular para cualquiera de las ecuaciones de Bessel, sin importar que en sí el parámetro p, siempre t igual a 0 es un punto singular regular. Es decir, de aquí concluiríamos que t igual a 0 es un punto singular regular. Tenemos entonces un teorema que garantiza que esta ecuación de Bessel tiene por lo menos una solución de la forma valor absoluto de t elevado a una cierta potencia r. R es simplemente un número que está por determinarse, que podría ser en principio complejo, multiplicado por una función analítica alrededor de 0, o sea, por una función que se puede escribir como una serie de potencias alrededor de 0. Sería sumatoria Cn t a la n desde n igual 0 hasta infinito. Noten que t por a y t cuadrado por b son polinomios, por lo tanto son funciones analíticas que se pueden escribir alrededor de 0, como en realidad unas sumas finitas. Por lo tanto, el radio de convergencia de las series que representan estas funciones a t por a y a t cuadrado por b, el radio de esas series es infinito, o sea, convergen para todo valor de t. Esta suma y esta suma convergen para todo valor de t. Por lo tanto, el radio de convergencia de estas series es infinito. Por lo tanto, está garantizado que el radio de convergencia de esta parte analítica de la solución también va a ser infinito. O sea, no hay necesidad de preocuparse por ese radio de convergencia, sabremos de antemano, una vez hayamos logrado calcular esas soluciones, sabremos que el radio de convergencia de esta serie es infinito. A priori tenemos esa información. Lo que nos falta por determinar es
¿quién tendría que ser este exponente R y estos coeficientes C sub n para que esta función en efecto sea una solución de la ecuación de Bessel? O sea, lo que me falta por determinar es quién deberá ser R y quiénes tienen que ser los coeficientes C sub n para que en efecto esta función sea una solución de la ecuación de Bessel. Este valor absoluto aquí introduce un poquito de ruido porque derivar la función valor absoluto pues puede ser un poco complicado, me tocaría considerar el caso t mayor que 0, el caso t menor que 0, pero en realidad me basta encontrar la solución en el intervalo de 0 a infinito, porque una vez yo tenga los coeficientes en el intervalo de 0 a infinito, esos mismos coeficientes me van a servir en menos infinito, 0. Entonces podemos simplemente hacer caso omiso de este valor absoluto y simplemente buscar soluciones de la forma t a la r sumatoria cnt a la n de n igual 0 a infinito. Necesito hallar x' y x segunda para poder reemplazar en la ecuación de Bessel. Podría ver esta función como un producto, entonces tendría que derivar usando la regla del producto, lo cual va a ser un poquito aburrido. Afortunadamente, aunque esta función x en sí no es necesariamente una función analítica, porque R es un exponente que ni siquiera sabemos todavía muy bien qué clase de número es, por lo tanto este producto en general no va a ser una función analítica, no se va a poder representar propiamente como una serie de potencias, sí la puedo escribir como una serie, pero de potencias, digamos, arbitrarias de t, y esa serie sigue pudiendo derivarse tal como se derivan las series de potencias usuales. En otras palabras, yo este t a la r puedo distribuirlo aquí y reescribir esa serie como la sumatoria cnt a la n más r de n igual 0 hasta infinito y derivarla con toda confianza como si se tratara de una serie de potencias común y corriente. No es en el sentido estricto una serie de potencias porque este número r no es en general un número natural, no es un número entero positivo. Tengo entonces x' sumatoria desde n igual 0 a infinito, n más r, c sub n, t a la n más r menos 1. Noten que si esta serie yo la escribo en su forma extensa, S0 t a la r más C1 t a la r más 1 más C2 t a la r más 2, términos que siguen. Por lo tanto, cuando yo derive, no ocurre como si ocurría con las series de potencias, que yo pueda estar segura de que la derivada de este primer término es 0. Entonces, la derivada, la serie que representa la derivada sigue arrancando en n igual a 0. O sea, la derivada va a ser simplemente r por C0 t a la r menos 1 más r más 1 C1 t a la r más términos que siguen. ¿Quién es x segunda? Nuevamente derivo término a término como si se tratara de una serie de potencias normal, común y corriente, o sea que solamente hubiera potencias enteras positivas de t. Tengo entonces derivada término a término n más r menos 1 c sub n t a la n más r menos 2, pero sigo arrancando en n igual a 0. Esas serían x, x' y x segunda que tengo que reemplazar en la
Ecuación de Bessel. Recuerden que la ecuación de Bessel era t cuadrado x segunda más tx prima más t cuadrado menos p cuadrado por x igual a 0. Aquí tengo que sustituir las series para x segunda, x prima y x. Entonces tengo t cuadrado por x segunda, que es la sumatoria n más r menos 1, c sub n, t a la n más r menos 2, n igual 0 a infinito, más t por x prima, que es sumatoria n más r, c sub n, t a la n más r menos 1, de n igual 0 a infinito, más t cuadrado menos p al cuadrado, que multiplica x, que simplemente era c sub n, t a la n más r, desde n igual 0 a infinito, y esto igualado a 0. Tengo que hacer las operaciones y tratar de simplificar para poder sumar términos semejantes. Entonces, este t al cuadrado distribuye, este t distribuye, t al cuadrado distribuye, p al cuadrado distribuye. Voy a tener entonces sumatoria de n igual 0 a infinito, n más r menos 1, c sub n, t a la n más r menos 2, más 2, me queda n más r, más sumatoria n igual 0 a infinito, n más r, c sub n, t a la n más r menos 1 por t, queda n más r menos 1 más 1, queda entonces t a la n más r. Más, aquí tengo que abrir esta porque tengo este producto aquí. Entonces tengo t cuadrado por esa serie, que me va a dar sumatoria c sub n, t a la n más r más 2, ¿cierto? Que viene de t a la n más r por t al cuadrado. Tengo t a la n más r más 2, de n igual 0 a infinito, menos sumatoria desde n igual 0 a infinito, tendría p al cuadrado, c sub n, t a la n más r igual 0. Muy bien, tengo el trabajo de simplificar esa expresión de la izquierda. Noten que tengo t a la n más r, t a la n más r, t a la n más r más 2, t a la n más r. Entonces, en todos esos casos yo puedo escribir esto como t a la n por t a la r. Este sería también t a la n por t a la r. Este sería t a la n más 2 por t a la r. Y este es t a la n por t a la r. Lo que quiero llamar la atención es que en todas esas expresiones tengo un factor t a la r, que no depende del índice de sumación, que por lo tanto lo puedo factorizar y sacarlo fuera de la sumatoria. Entonces me quedaría aquí un término t a la r, aquí un término t a la r, aquí un término t a la r, aquí un término t a la r. Como estoy resolviendo esa ecuación en
el intervalo de 0 a infinito, o sea, estoy pensando en t mayor que 0, pues puedo dividir a izquierda y a derecha esa ecuación por t a la r, de manera que t a la r en últimas se elimina, es decir, este exponente t a la r, este exponente se va porque divido toda la ecuación por t a la r. Desaparece entonces ese exponente r en todas las sumatorias que aparecen allí. Ahora sigo con mi propósito de sumar términos semejantes. Estas tres series, esta y esta, no tengo ningún problema en sumarlas, todas arrancan de n igual 0 a infinito y todas tienen factor t a la n. Pues para simplificarme un poco el trabajo voy a sumar esas tres, de momento voy a sumar esas tres para que por lo menos me quede un poco más breve. Pues tengo suma, desde n igual 0 hasta infinito va a tener t a la n como factor común y c sub n también como factor común, porque aquí tengo c sub n, aquí tengo c sub n y aquí tengo c sub n. Entonces c sub n t a la n sería factor común ¿de quién? Tengo n más r menos 1 más n más r menos p al cuadrado factor de c sub n por t a la n más esta otra serie que suma desde n igual a 0 hasta infinito c sub n t a la n más 2 igual 0. Este coeficiente aquí se puede simplificar un poquito, ¿cierto? Porque tengo n más r, aquí tendría n más r, en estos dos términos, n más r factor común de n más r menos 1 más 1, pero pues menos 1 y más 1 se cancela, entonces me queda n más r al cuadrado. Entonces tengo sumatoria de n igual 0 hasta infinito, n más r al cuadrado menos p al cuadrado factor de c sub n t a la n más sumatoria n igual 0 a infinito c sub n t a la n más 2, y estoy tratando de ver para qué valores de r y para qué coeficientes c sub n esa suma me da idénticamente 0. Todavía me falta sumar los términos de esta primera serie con los términos de esta segunda serie. Allí nos enfrentamos otra vez al problema de que el índice de sumación en esta serie no corresponde al exponente de t. Me convendría que el índice de sumación correspondiera al exponente de t, tal como se ocurre en esta serie. Entonces, habrá que hacer un cambio en el índice de sumación. Podemos introducir un índice, nuevo índice, lo voy a llamar k igual a n más 2, por lo tanto, n es k menos 2, y tengo entonces c sub n, que resultaría siendo c sub k menos 2, t a la k, pero cuando n vale 0, k vale 2, entonces esta serie iría desde k igual a 2 hasta infinito. Aquí no hay necesidad de hacer cambio en el índice de sumación, pero por uniformidad, para que el índice de esta serie se llama igual que el índice de esta serie, pues voy a sustituir simplemente n por k. Entonces tendría sumatoria k igual a 0 a infinito. Tengo k más r al cuadrado menos p al cuadrado
C sub k t a la k. Y pretendo que esta suma de 0. Sigo teniendo un pequeño problema, que esta serie arranca en k igual a 0, esta arranca en k igual a 2. O sea, la menor potencia de t que me aparece en esta primera serie es t a la 0, mientras que la menor potencia de t que me aparece en esta serie es t al cuadrado. Entonces tengo que sacar aparte los términos que no tienen compañía, por decirlo de alguna manera. O sea, aquí tengo término en t a la 0 y en t a la 1 que no tienen correspondiente en esta otra serie. Entonces, esta tengo que abrirla, tengo que sacar el término correspondiente a k igual a 0 y el término correspondiente a k igual a 1. Entonces, correspondiente a k igual a 0, si reemplazo k por 0, tengo entonces r al cuadrado menos p al cuadrado, que multiplica a c sub 0, sería el término en t a la 0. Término en t, correspondiente a k igual a 1, si reemplazo k por 1, tengo entonces r más 1 al cuadrado menos p al cuadrado, que multiplica a c sub 1 por t. Más, si allí sí arrancaría sumatoria de k igual a 2 hasta infinito de estos términos. Eso sí, ya los puedo sumar con los de esta serie, hagámoslo de una vez. Entonces voy a tener sumatoria de k igual a 2 a infinito. Tengo k más r al cuadrado menos p al cuadrado, c sub k más c sub k menos 2, y esto multiplicada t a la k, pretendo que esta suma de igual a 0. Muy bien, ahora sí tengo la expresión de la izquierda, he sumado términos semejantes. Para que esa suma sea igual a 0, cada uno de los coeficientes de las diferentes potencias de t que tengo identificadas allí, cada uno de esos coeficientes debe ser igual a 0. En otras palabras, este coeficiente tiene que ser 0, este coeficiente tiene que ser 0, y este coeficiente o estos coeficientes tienen que ser todos iguales a 0. En otras palabras, tengo las siguientes condiciones: r al cuadrado menos p al cuadrado por c sub 0 debe ser igual a 0. R más 1 al cuadrado menos p al cuadrado por c sub 1 también tiene que ser igual a 0. Y a partir de k igual a 2, o sea, para k igual a 2, 3, 4, todos los números naturales de allí en adelante, debe también tenerse que k más r al cuadrado menos p al cuadrado por c sub k más c sub k menos 2, cada uno de esos tiene que ser 0 para los valores de k, 2, 3, 4 y de allí en adelante. Recuerden que una de las condiciones que hemos impuesto, o que de las que se menciona en el teorema, cuando se da la forma de las soluciones que el teorema garantiza que existen, es que hay una solución que es una potencia de t menos t0 multiplicado por una serie de potencias en t menos t0, pero con el primer coeficiente de esa serie de potencias diferente
de 0. En realidad esa condición se da para garantizar que no estamos hablando de una solución trivial, que estamos garantizando la existencia de una solución no trivial, pero esa condición de que sea el primer coeficiente, C sub 0, al que se le está exigiendo que sea diferente de 0, no solamente me garantiza que estamos hablando de una solución no trivial, sino que hace que ese exponente R, al cual aparece elevado t menos t0, el valor absoluto de t menos t0, ese exponente R sea, digamos, de alguna manera único. No haya tantas posibilidades de jugar con ese exponente R, porque el hecho de que C sub 0 sea diferente de 0 va a querer decir en últimas, yo tengo escrita la solución, por ejemplo, para este caso de la ecuación de Bessel, la tengo escrita en forma larga, la voy a poder ver como una serie, no de potencias enteras de t, pero sí de potencias de t, entonces 0t a la r más C1 t a la r más 1 más términos que siguen. Si yo estoy exigiendo que C0 sea diferente de 0, entonces quiere decir que esa serie realmente arranca en t a la r. Es la primera potencia de t que aparece en esa serie. Si simplemente exigiera que algún coeficiente de esa serie fuera diferente de 0, pues mi solución x no arrancaría en t a la r, sino arrancaría en alguna potencia de t mayor que r. Para no dejarle tanta libertad a ese exponente r, entonces exigimos que sea C sub 0 el que debe ser diferente de 0. Por lo tanto, aquí, si estamos exigiendo que C sub 0 sea diferente de 0, obtenemos la condición de que r al cuadrado menos p al cuadrado tiene que ser igual a 0, porque aquí estamos usando la condición C sub 0 debe ser diferente de 0. Es decir, el exponente r, este exponente r debe satisfacer esta ecuación. Esta es precisamente la que antes llamamos ecuación indicial asociada a la ecuación diferencial. Esa sería la ecuación de índices, la que me revela para qué posibles exponentes r existen soluciones de la forma prevista en el teorema. En este caso de la ecuación de Bessel, ¿cuáles son entonces los índices de singularidad? ¿Cuáles son las raíces de esa ecuación? Las raíces de esa ecuación de índices. Es una ecuación cuadrática, pero una ecuación cuadrática muy sencilla, r al cuadrado menos p al cuadrado igual a 0. Entonces, las soluciones de esa ecuación de índices son los números p y menos p. R puede ser más o menos p. Tenemos entonces dos raíces reales distintas si p es diferente de 0. Tendría una sola raíz real si p es igual a 0. O sea, si tenemos la ecuación de Bessel asociada al parámetro p igual a 0. Para otros valores del parámetro p representa un número positivo, tendremos dos raíces, menos p y p, dos raíces reales. En este caso, también mencionábamos en el teorema que está garantizado que existe una solución correspondiente a la mayor de las raíces. Puede ser que también exista una solución asociada a la menor de las raíces, pero no siempre es el caso. Se garantiza, sin embargo, que asociada a la mayor de las raíces siempre hay una solución. Entonces, ¿qué seguiría? O sea, ya sabemos que las únicas posibles R's que permiten que la función t a la r por una serie de potencias con el coeficiente c sub 0 diferente de 0, los únicos posibles R's para los cuales podría haber soluciones de la ecuación de Bessel son los números p y menos p, no hay más, o sea, a ningún otro número r que no sea ni o p o menos p, para ningún otro r que no sea uno de esos dos, es posible que haya una solución de la forma prevista en el teorema. Tiene que ser o p o menos p, y de hecho el teorema me garantiza que con seguridad para r igual a p existe asociada una solución. ¿Cuál sería esa solución? Todavía nos faltaría averiguar quiénes tienen que ser los coeficientes c sub n.